Saludos y bienvenidos a tu canal Matemática 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des un fuerte like a este video. Sin tanto preámbulo, comencemos. Vamos a trabajar un contenido de noveno grado, el 2.1 de los libros de texto de SMATE de la República de El Salvador, en su página número 106. El contenido 2.1 se llama Primer criterio de semejanza de triángulos. Tenemos el problema inicial que dice: los triángulos ABC y DEF de la figura tienen sus lados proporcionales a razón de un medio. Igual en la pregunta, ¿son semejantes? Tenemos el triángulo ABC, tenemos acá A, B y C, y tenemos el triángulo DEF. Dice que la razón es de un medio y hay que determinar si son realmente semejantes. Por lo tanto, vamos a resolverlo. Tenemos aquí un rectángulo, un costado que dice: para medir los ángulos de rectángulo, utiliza la figura que se encuentra en las páginas adicionales del libro. Recordemos que estamos trabajando con el libro de texto de SMATE de la República de El Salvador en el noveno grado. Tenemos acá la solución, y la solución dice que los lados de ambos triángulos son proporcionales. Debe verificarse si sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto puede hacerse de la siguiente manera. Número 1. Con un transportador mida los ángulos de cada triángulo. Bien, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. El ángulo A mide 51.3. El ángulo B mide 110.5 grados y el ángulo C mide 18.2 grados. Luego tenemos que el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo F. Entonces vemos que respectivamente el ángulo D es 51.3 grados, el ángulo E es 110.5 grados y el ángulo F es el ángulo 18.2 grados. Por lo tanto, de estos dos triángulos, sus ángulos son iguales. Luego dice el numeral 2: sobrepone los ángulos y compara cada vértice. Aquí están los ángulos sobrepuestos y vemos que el vértice A es igual al vértice D, el vértice B es igual al vértice E y el vértice C es igual al vértice F. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F, sobreponiendo los triángulos para comparar sus vértices. Por lo tanto, dice: en los dos casos se verifica que los ángulos correspondientes de ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC, ¿qué quiere decir con el triángulo ABC? Es semejante al triángulo DEF. Bien, vamos rápidamente a los ejercicios. Recordándote que le puedes dar un fuerte like a este video, suscríbete a mi canal y dale muy fuerte a la campanita de notificaciones. Vamos rápidamente a los ejercicios. Estos son los ejercicios del contenido que tenemos en consideración, que es el 2.1 en la página 106. Ya los contenidos tenemos en la página 107. Dice número 1: usando el resultado descrito en la conclusión, determina los triángulos ABC y DEF si son semejantes. En caso de que lo sean, calcula la razón de semejanza. Este lo vamos a dejar de tarea. Yo voy a hacer el número 2, voy a hacer este. Dice: ¿cuáles deben ser los valores de X y Y para que los triángulos GHI y el triángulo JKL sean semejantes? Aquí tenemos el triángulo, este triángulo es GHI y este triángulo es el JKL. Vamos a ver los valores de X
y los valores de y. Bien, primeramente vamos a tomar algo muy importante, que la razón de semejanza de estos triángulos son los siguientes. Si yo tengo acá 10, el valor de este lado, y el valor de este lado es 15, entonces yo tengo una razón de semejanza de la siguiente manera. Tengo 10 sobre 15. Al dividir 10 sobre 15, o mejor dicho, yo lo voy a descomponer. Quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Entonces me da una razón de 2 tercios. De 2 tercios. Bien, este 2 tercios es un número muy importante para el ejercicio que estoy efectuando. Es muy importante para desarrollarlo. Ahora te voy a dejar pensando unos segundos para ver qué puedes hacer. Ya lo estás pensando bien, ya estás dando un razonamiento de lo que podés hacer para poder encontrar una solución a este ejercicio, porque si es así, pues seguimos trabajando. Tenemos acá la razón de semejanza de 2 tercios. Entonces, 2 tercios, yo tengo el número que invertido a 2 tercios es 3 medios. Y ese número 3 medios, que es lo invertido 2 tercios, voy a multiplicar tanto el 12 como el 9. Si yo multiplico el 12 por el número invertido de la razón de 2 tercios, que ese número invertido es exactamente 3 medios, tengo exactamente 12 por 3, tengo 36 medios. Y 36 medios es mitad de 2, 1, mitad de 36, 18. Entonces, viendo que a razón de este lado, que es 12, tengo también este lado que es x. Entonces, si este lado es 12 y multiplicado por invertido la razón, que me da 18 entre 1, que es 18, x tiene un valor de 18. Ahora, si yo tengo que este lado vale 9, hago exactamente lo mismo. Multiplico 9 por invertido de 2 tercios, que es 3 medios, y posteriormente multiplico 9 por 3 me da exactamente 27. Multiplico 9 por 3 me da 27 sobre 2. Y 27 sobre 2, es decir, mitad de 2, 1, mitad de 27, me da exactamente 13.5. Y 13.5 dividido entre 1 me da 13.5. Por lo tanto, el valor de y es, este valor de y es 13.5. Miren qué sencillo, qué fácil hacer estos tipos de ejercicios. ¿Por qué el valor de y? Porque al sobreponer este triángulo, que es el GHI, con el triángulo JKL, tengo que estos vértices, tanto el G con el J, el I con el L,
con el H con el K se sobreponen, por lo tanto los lados de 12 es X y los lados de 9 es Y, y estos valores me sirven para encontrar los valores de X y Y. Ahora ustedes me preguntan, profesor Saúl Castillo, ¿cuál es la razón de semejanza de estos triángulos? Porque son semejantes. Es 2/3. Muy bien, soy el profesor Saúl Castillo. Seguimos con un contenido más. Estamos en el contenido 2.2 de los libros de texto de SMART de la República de El Salvador, con el nivel de 9º grado, en la página 108. El contenido se llama segundo criterio de semejanza de triángulos. Ya vimos el primer criterio de semejanza de triángulos, vamos con el segundo criterio. El problema inicial dice: en los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F. Viene la pregunta: ¿cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Tenemos acá los triángulos en la parte inferior del triángulo ya antes mencionado, ABC, y el triángulo DEF. Tenemos los ángulos correspondientes dentro de los triángulos, tanto el triángulo ABC, donde está el ángulo B, que es 45, y el ángulo C, que es 75. El ángulo E también vale 45 grados o mide 45 grados, y el ángulo F mide 75 grados. Tenemos a un costado un rectángulo que dice: los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Para los dos triángulos sean semejantes, deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes, es decir, lados proporcionales y ángulos congruentes. Tenemos acá la solución. Dice la solución de la siguiente manera: se denota por la X la medida del tercer ángulo, que es el que tenemos en ambos triángulos, tanto el ángulo A y el ángulo D, que son X, la incógnita que tenemos ahí, que es el igual en ambos triángulos, utilizando la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces tenemos acá los dos triángulos: triángulo B 45 grados, el ángulo C 75 grados. Repito, el ángulo B 45 grados y el ángulo C 75 grados, más el ángulo X, que es el ángulo de A, que no sabemos cuánto vale. Eso tiene que sumar 180 grados. Entonces lo que hacemos es 45 más 75 me da 120. Está sumando en este lado izquierdo, pasa al lado derecho a restar. Entonces tengo la diferencia de 180 menos 120, que es el valor de X. Por lo tanto, X es igual a la resta de 180 menos 120, que es 60. X igual a 60. Por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es 60. Ahora mide con una regla las longitudes de los lados de cada triángulo que dibujaste en tu cuaderno y comprueba que los lados correspondientes sean proporcionales. Recuerdo que los lados correspondientes deben de ser proporcionales y los ángulos deben de ser congruentes. Vamos rápidamente a los ejercicios de esta lección y los tenemos acá en esta oportunidad. Dice: numeral 1. Utilizando el resultado descrito en la conclusión determinada, en cada caso si los triángulos son semejantes. Tenemos el triángulo A, el literal A con los dos triángulos ABC y DEF, y el literal B con y de igual forma el triángulo ABC y el triángulo EDF, el DEF. Bien, entonces acá vamos a hacer el numeral 2. Este voy a hacer yo. Dice: ¿cuál debe ser el valor del ángulo EDF para que los triángulos ABC y DEF sean semejantes? Bien, la pregunta. Bien, el ángulo EDF
estamos hablando de este ángulo, en este vértice y este ángulo de acá, este ángulo que estoy acá manchando. Tengo que medir el valor de ese ángulo. Ahora bien, dice cuál debe ser el valor de ese ángulo para que estos dos triángulos sean semejantes. Entonces, para que sean semejantes tenemos que tomar en cuenta dos cosas muy fundamentales, y es que los lados deben de ser proporcionales y los ángulos deben ser congruentes. Entonces los lados, aquí en definitiva por hipótesis están diciendo que son ya proporcionales, porque solamente me están diciendo el valor del ángulo. Entonces para determinar el valor del ángulo nada más me hace falta eso para determinar que estos dos triángulos sean semejantes. Entonces lo que vamos a ver es que la congruencia de los ángulos. Entonces yo lo que hago es que ocupo este triángulo de acá, voy a ocupar este, porque tengo una información muy valiosa, que ya tengo dos ángulos, uno de 42 y uno de 30 grados. Y aquí en el vértice A tengo en la parte interior el ángulo A, que es el que voy a medir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Utilizando la base fundamental, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, es 180. Entonces tengo acá 42 grados más 30 grados más el ángulo que no sé, que el ángulo A, que le vamos a poner una X. Eso debe ser igual a 180 grados. Bien. Entonces, lo que hago posteriormente es que tengo la suma de estos dos ángulos, que es 42 más 30, me da exactamente 72. Entonces tengo X es igual a 180 menos, como se me da este 8, 180 menos 72. Bien, 72 grados. Entonces X es igual, ¿cuánto es 180 menos 72? 180 menos 72 es 108 grados. Entonces este ángulo, que se llama EDF, este mide 108 grados. Igual que este ángulo, que en este caso es el ángulo X, también mide 108 grados. Entonces tenemos ángulos congruentes, y por lo tanto el ángulo E es igual al ángulo B, y el ángulo E por definitiva vale también 42 grados. Entonces nos preguntaban si son semejantes. Claro que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque sus lados son proporcionales y sus ángulos son congruentes. ¿Cuánto mide el ángulo B? Mide 42 grados. ¿Cuánto mide el ángulo C? 30 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A? 108 grados. Al sumar esos tres ángulos me da por definitiva 180 grados. Te recuerdo suscribirte a mi canal, dale un fuerte like a este video, a esta clase. Soy el profesor Saúl Castillo y nos vemos a la próxima. Like